El Colegio Nacional es una institución muy activa y a la vanguardia con una diversidad de actividades para todos los mexicanos. Buen viernes, arriba corazones de jóvenes en TV. En este preciso momento estamos iniciando nuestra exploración al mundo de la reflexión y la construcción de conocimiento. Didmara Nader y este que les habla, Ernesto Tejeda, muy contentos les damos la bienvenida a este viaje donde conoceremos mundo, culturas y formas musicales. Abordaremos el fascinante trabajo de las radios comunitarias, la artesanía digital y, para entender mejor al mundo, la historia de una revolución entre dictaduras. ¿Sabes cuál es el mayor reto para salir del planeta? No es precisamente la gravedad, aquí lo veremos. Pero para empezar, diseño e impresión digital. ¿Ya? Pues comenzamos. ¿Qué haces, Saltamontes? ¿De nuevo con las galletas de animalito? Mira, es que estoy viendo las diferencias entre estas galletas. Yo me las comería todas, amiga. Ya sé, pero pues unas ni forma tienen y otras son perfectas. ¿Será la masa? ¿Será el molde? Yo creo que es el molde. El de estas no debe tener nada de forma. Seguramente es viejo y las cortadoras de masa a nivel industrial ya ni filo deben tener. En cambio, el molde de estas seguro que es nuevo. Ay, Mara, pues mira, por el centro hay impresoras 3D. Creo que por unos cuantos pesitos seguro nos hacen unos moldes para galletas del animal que te gusta, el más raro. Un dinosaurio, un pájaro dodó, incluso de algún animal imaginario. Basta con que hagas un dibujo. O sea que puedo incluso diseñar mi propio molde de galletas. Elemental, amiga, elemental. Hay de dos sopas. O pagamos a un diseñador que nos lo haga y nos lo imprima, o aprendemos a usar el programa de diseño asistido por computadora y llevamos el prototipo para que lo impriman. ¿Y qué es eso? Mira, vamos a ver esta información. El padre del diseño asistido por computadora, o CAD, y de la fabricación asistida por computadora, o CAM, es Patrick Hanratty. Hanratty fue un científico estadounidense que comenzó a trabajar con el control numérico por computadora en 1957, es decir, con un control de la posición de un elemento en los ejes X, Y y Z totalmente autómata. Todo esto en el interior de una máquina mediante software. En 1963, Ivan Sutherland desarrolló un programa en el que los usuarios podían mover estos objetos mediante un lápiz óptico para dibujar en la pantalla, con comandos y botones que establecían parámetros de posición. Tal vez podría considerarse como un programa primitivo, pero era muy complejo para su época y fue el precursor de muchos más programas de diseño asistido por computadora, pues mostraba gráficos interactivos. Si lo piensas bien, es impresionante cómo se genera un programa de computadora que entendiera al usuario dibujando. No, hombre. Y que el dibujo se convierta en un código que entienda una máquina para que corte o genere un molde o una pieza es increíble. Ahora tal vez nos parece una cosa cotidiana, pero la idea de que uno dibuja y la computadora escribe el código sí fue tremenda en los 50s y 60s. Eso parece. Ahora vayamos con un amigo para que nos cuente más sobre este tipo de diseño. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Fernando Velázquez Villegas, quien es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias Ernesto. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Mi primera pregunta es, ¿qué es un modelo tridimensional CAD? ¿Cómo funciona? Los modelos tridimensionales en CAD son representaciones virtuales de objetos, de partes, de dispositivos en la computadora. Los sistemas CAD, de hecho, son herramientas computacionales para facilitar el modelado de objetos tridimensionales que no tenemos en la realidad, pero que nos ayudan a representarlos en la computadora y medir propiedades, algunas veces simular comportamiento y cosas por el estilo. Muy bien, ¿cuáles podrías compartirnos que son las principales aplicaciones de modelos tridimensionales CAD en la actualidad y qué relevancia tienen estos modelos? Fíjate que la relevancia es enorme. Gracias a la aparición de las herramientas computacionales CAD,
en la industria, la que tú me digas, que han tenido reducción de costos y tiempos de desarrollo enormes. Por ejemplo, en industria automotriz te puedo indicar que muchos de sus desarrollos han bajado hasta un 50-40% del tiempo y costo de desarrollo, lo cual es de gran importancia. Otra de las razones de la importancia actual es que democratiza el entendimiento de muchas cosas. Por ejemplo, actualmente hay muchas herramientas CAD que son gratuitas, están al alcance de cualquier persona. Lo único que necesita es una cuenta de correo electrónico. Entonces, con eso y una computadora pueden crear muchas cosas, pueden poner sus ideas sobre la pantalla, pueden estudiar lo que están ideando. Entonces, eso para mí es una forma de democratizar el conocimiento. Aplicaciones, lo decía hace rato, en la industria donde tú quieras, militar, automotriz, aeronáutica, aeroespacial, donde quiera puedes encontrar. Actualmente en medicina tienen una gran relevancia, se hacen modelos de estómago, de columna vertebral, simulaciones. Su aplicación es amplísima actualmente. Qué interesante, y sobre todo para los chavos que nos están viendo, ¿no? De bachillerato y que están en pensamiento matemático, ¿qué modelos matemáticos nos podrían decir que se implementan para la elaboración de estos modelos tridimensionales CAD? De hecho, yo te podría decir que los CAD son matemáticas en acción. Para cualquier modelo CAD, una línea, una superficie, un punto, es una ecuación matemática. Si hablamos ahora de simulaciones, de cosas que se pueden hacer en la computadora con los sistemas CAD, estamos hablando de modelos matemáticos. En matemáticas se conocen como ecuaciones diferenciales, pero básicamente son la relación que existen entre las diferentes variables a nivel matemático. Cuando cambia una variable, ¿cómo cambia otra variable? Básicamente eso es una ecuación diferencial. Entonces, eso está implementado en la computadora y puedes trabajar con ella simulando cambios de temperatura, un cuerpo que se deforma, un cuerpo que impacta. Por ejemplo, simulaciones de autos chocando contra muros es algo súper empleado. Puedes estudiar las fuerzas sobre los discos vertebrales de una columna bajo una cierta condición de carga. Puedes simular, incluso existen simuladores que pueden tener personas haciendo actividades de trabajo cotidianas para hacer el estudio que se conoce como tiempos y movimientos. Entonces, básicamente te diría, cualquier modelo matemático puede casi implementarse en un modelo. Y específicamente en la investigación que tú haces en la Facultad de Ingeniería en la UNAM, ¿a qué retos te has enfrentado al tener que utilizar estos modelos tridimensionales CAD? En mi experiencia, lo más complicado es lograr que el modelo que estás haciendo en la computadora refleje la realidad. ¿A qué me refiero? Que tengas, voy a poner un ejemplo de algo que nos sucedió hace poco tiempo y que tomó muchísimo tiempo resolver. Un automóvil que va avanzando y pasa por un bache o pasa por una coladera destapada. Poder reflejar ese fenómeno en la computadora implica muchas cosas. Tienes que tomar en cuenta consideraciones de material, consideraciones de velocidad, consideraciones de deformación, límites de propiedades del material. Entonces, yo creo que el principal reto de los que tenemos la gente que trabajamos con estas herramientas es lograr que la naturaleza de un fenómeno esté reflejada en la computadora. Y eso toma tiempo y se requiere muchísimo conocimiento. Eso es lo que te puedo comentar. Y lo interesante que es el tener que diseñar o desarrollar estas condiciones para que esté lo más apegado a la realidad, que eso también fomenta mucha creatividad, ¿no? Sí, por supuesto. Y otra vez lo que te comentaba hace rato, es ciencia en acción. Hace rato dije matemáticas en acción, pero aquí es matemática, física, en algunas ocasiones química. Mucho conocimiento científico aplicado, y lo más interesante, simulando fenómenos que no podemos tener físicamente. Por ejemplo, un auto chocando, ¿cuántos millones cuesta hacer eso, ¿no? En infraestructura y en coches chocados. Sin embargo, en una computadora lo puedes hacer por un costo mínimo. Así es, se simula y se estudia, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, qué placer platicar contigo, y nosotros regresamos a Jóvenes en TV.
Antes de que se popularizara la venta de computadoras caseras para uso personal, se pensaba que el CAD sería solo para la industria, pues eran los que podían tener computadoras. Esto cambió en la década de 1980, cuando algunos profesionales tuvieron computadoras en sus despachos y se empezó a vender el software para el diseño asistido por computadoras en disquetes. Para 1987 se lanzó un programa que hacía geometría de cuerpos sólidos, o sea, en 3D, lo que generó una locura. Todos los ingenieros querían esos programas para diseñar sus obras, pues podían guardar parámetros y características de sus creaciones. En la década de los 90, las computadoras personales llegaron a las casas y con esto también llegaron los programas de diseño. Así que se popularizó muchísimo, pues ingenieros, arquitectos, artistas, diseñadores de todo el mundo podían acceder a la tecnología. El auge de estos programas ocurrió cuando se dio la noticia de que el Boeing 777 se había diseñado de manera completa en uno de estos programas sin papel. Para que estos programas sean rentables en la industria se necesita que sean más precisos, más rápidos y más baratos que diseñar sobre papel. Por eso, los softwares son cada vez más innovadores y gestionan los datos de manera rápida para producir prototipos o fabricar los productos, aumentando la velocidad en los flujos de trabajo. Fíjate, ahora con los dispositivos móviles ya hasta se puede diseñar en el celular o en la tablet y en pocas horas se generan prototipos. Además, se pueden mejorar en pantallas sin necesidad de generarlos físicamente. Yo veo que los programas son amigables, se pueden dibujar en 2D o en 3D con el mouse o con un lápiz, incluso con el dedo en pantallas táctiles. Voy a diseñar mis moldes de galletas. Total, los diseños no tienen límites. Pues con esta tecnología no solo se pueden hacer moldes de galletas, se usan para hacer piezas o modelos de ingeniería mecánica, arquitectura, ingeniería, maquinaria, medicamentos, construcción, moda, industria aeroespacial. También se usa en el entretenimiento como la animación gráfica por computadora. Ah, ¿será por eso que ahora anuncian cursos por todos lados? Para diseñar moldes de galletas, juguetes, prótesis, animaciones para videojuegos. ¿Será que todo el mundo quiere aprender a diseñar en estos programas? Sí, bueno, todo el mundo. Digamos que el contra más fuerte que tiene el diseño asistido por computadoras es que el software es un poco caro todavía. Así que es más común que lo compren empresas, escuelas o universidades. Sí, bueno, eso es cierto, pero hay tantos anuncios que ya hasta parece requisito laboral saber manejar programas de diseño. Ay, qué adulta. ¿A poco ya andas buscando chamba de diseñadora? Pues no, pero sí tomaría un cursito sabatino para poder hacer mis propios moldes de galletas de animalitos que sí parezcan jirafas o leones y no bolitas de masa deforme. Ay, hermana, qué bárbara. Bueno, pues me gustan las galletas bien hechas. Tal vez haga moldes de galletas de cerebros, de estructuras de ADN o los monstruos matemáticos. ¿Fractales? ¿Elemental? Paso. Mejor vamos a lo que sigue. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Guillermo Rioja, que es gerente de mantenimiento y manufactura en la industria automotriz en Irapuato, Guanajuato. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Buenas noches, Itmara. Muchas gracias por la atención y por permitirme compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias por aceptarla. ¿Nos podrías platicar un poco sobre cómo es la manufactura moderna? Muy emocionante. La verdad es que actualmente tenemos capacidades que antes no podíamos imaginar, ¿no? Tenemos alta tecnología, hablamos de robots colaborativos, manufactura aditiva, realidad aumentada, realidad virtual, sistemas de visión, análisis de información. Las capacidades que tenemos actualmente son ilimitadas, ¿no? Es muy compleja y eso pues también demanda alta especialidad, pero también requiere del capital humano. ¿Y cómo es posible que estas máquinas puedan seguir como la trayectoria que les dicta un modelo tridimensional? Estas máquinas obedecen principalmente a coordenadas y estas coordenadas se obtienen a través principalmente de software. Esa es una manufactura asistida por software, la cual nos permite establecer rutinas y generación de referencias, las cuales pasan a programas, es decir, algún robot o alguna máquina de control numérico utiliza esta información que se genera a través de software, de imágenes
tridimensionales, y a partir de esto nosotros podemos programar las máquinas y ejecutar sus trayectorias. Wow. Y actualmente, ¿cómo es que utilizas tú las matemáticas en tu trabajo profesional? La manufactura es una rama muy amplia donde podemos experimentar las matemáticas en cosas tan básicas como es las mediciones de las características que ocupan nuestros productos, elaboración de planes de producción, estrategias de capacidad. En la parte administrativa de una empresa de manufactura tenemos presupuestos, hacemos cálculos de inventarios. Si hablamos del mantenimiento de las máquinas, está la programación que te acabo de mencionar, el control de las mismas, y también en cuestiones propias del producto, que es el diseño, ya sea para el establecimiento de las tolerancias de las partes o para en sí generar los modelos que rigen las partes que utilizamos. Cuéntanos un poco de cuál ha sido tu mayor reto dentro de la manufactura. Mira, en la parte de manufactura yo te puedo hablar de cuando las cosas no salen bien, cuando tienes un plan y una máquina falla, por ejemplo, que tienes algún tiempo de paro. Eso eventualmente tiene que resolver porque cada minuto que no produces es dinero perdido, por así llamarlo. Entonces, algún componente que falla, algo que se dañó por uso o por desgaste natural y no lo contemplaste a tiempo, representa obviamente pérdidas para la compañía. Wow. Oye, y para terminar esta entrevista, ¿cuál es el grosor que tiene un cabello? ¿Tú lo sabes? Te puedo decir un dato que tengo en mente, debe ser alrededor de las 70 micras, 100 micras. Como referencia, 1 milímetro tiene 1000 micras, entonces ya podrán imaginar la dimensión tan pequeña de la que hablamos. ¿Cómo llevas el diseño, que se lleva primero desde lo digital, desde la computadora, a la vida real y práctica? Mira, es un proceso bastante complejo, pareciera muy sencillo, pero a través de estos modelos tridimensionales que hablamos, eso se pasa también a un dibujo en 2 dimensiones con tolerancias, con dimensiones. Esa información nosotros la introducimos en las máquinas. Cada máquina es especializada para hacer un proceso y eso nos lleva a que la máquina ejecute las instrucciones que nuestros técnicos o nuestros ingenieros introducen en ellas, para que de una parte bruta, vamos a llamarlo así, en este caso metal, por ejemplo, se transforme en un componente funcional, como lo puede ser un engrane o una flecha o un ensamble. ¿Qué tan exacto deben ser estos diseños? Debe ser lo más preciso posible. Me hacías una pregunta referente al tamaño de un cabello. En el caso que yo te puedo comentar, los engranes que nosotros manufacturamos pueden tener tolerancias tan cerradas como 13 micras, es decir, mucho más pequeños que un cabello. Y eso lo que permite es que el producto final tenga una mayor calidad y obviamente una mayor satisfacción para nuestros clientes. Y si alguno de nuestros jóvenes en el programa quisiera dedicarse a esta industria automotriz, pues ¿qué les recomendarías desde el lado de las matemáticas? Yo les recomendaría que pudieran aprender. En el caso de las matemáticas, regularmente vemos ecuaciones o vemos números, pero no entendemos la aplicación real. Mucho de lo que se va a ver en los temas de matemáticas a nivel de preparatoria, incluso en la universidad, ya es la aplicación de todos estos conocimientos, cómo modelamos un problema, establecemos las ecuaciones para poder resolverlo, y eso transformado ya en la manufactura lo vemos en la programación que tienen las máquinas. Todas estas máquinas, para poder obedecer lo que nosotros les comandamos, tienen algoritmos, y la base de esos algoritmos es esos cálculos y esas ecuaciones que en este momento pues están aprendiendo. Pues muchas gracias, Guillermo, por esta entrevista tan interesante, en verdad. No, al contrario, Edithmara, muchísimas gracias a ustedes. Y volvemos con el programa en esto que es Jóvenes en TV. ¿Habrá algo que no se pueda diseñar por computadora? No sé. Esto ya permeó en todas las industrias. A lo mejor algo muy pequeñito. O algo muy preciso. Algo que tenga que encajar perfectamente con otra pieza.
un elefante con una jirafa. Síguete burlándote de mis galletas y cuando las salgan no te voy a dar. No, ya en serio. Creo que tienes razón, ¿eh? ¿Cómo le harán para que una pieza encaje perfectamente con otra? Supongo que hay industrias para las que esto es muy importante, como, no sé, hacer una pieza de una nave espacial o de un coche. Yo sé quién nos va a sacar de dudas. Nuestro amigo Alex. Vamos a que nos cuente eso. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Alejandro Fara. Él es diseñador de instrumentos astronómicos y parte del programa espacial del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Hola, Ditmara, ya me siento de casa. Totalmente. Oye, ¿nos puedes platicar hoy qué es lo que puede hacer CAD? Bueno, CAD viene de diseño asistido por computadora del inglés y básicamente son las herramientas modernas que se utilizan para diseñar piezas que se van a fabricar con algún propósito. Es un software que se utiliza para modelar en 3 dimensiones en la computadora objetos y facilitar el diseño y las simulaciones que se pueden hacer. Y nada más como ejemplo tengo aquí un modelo que estamos trabajando, que es un telescopio, el cual estamos trabajando entre varios países, Francia, Alemania, México, para diseñar un telescopio que se va a instalar en México y compartimos estos modelos CAD para ver que todo funcione antes de fabricar. Y bueno, México está fabricando justo esto que se llama Draguito, que es un instrumento astronómico de última tecnología. Wow. Oye, ¿y cómo se pueden verificar las dimensiones de una pieza mecánica? Bueno, una vez que se diseña en la computadora o que tienes en mente algún prototipo o diseño, pues obviamente las dimensiones son relevantes para que funcione adecuadamente. Y en nuestro caso, por ejemplo, una pieza con esta geometría se diseña en el CAD y es importante medirla. Que también la puede medir uno es muy importante, porque no es lo mismo hacer, por ejemplo, el mango de un martillo, que si te equivocas por 1 milímetro no tiene mayor problema, tú lo puedes medir prácticamente con una regla. Y en el caso de un instrumento astronómico, pues es muy relevante que todos los componentes embonen bien, con los ajustes de apriete adecuados. No es lo mismo un apriete en un instrumento astronómico que en un motor de coche. Y bueno, se utilizan calibradores Vernier para lograr estas precisiones y poder medir. Entonces, hoy día se utilizan también láser, equipos láser y sistemas robóticos para tocar un componente y saber sus dimensiones. Oye, ¿cuánta precisión se puede lograr y con qué instrumentos? Bueno, en general, la recomendación que siempre debe tener uno en mente es usar el equipo de metrología adecuado para lo que vas a medir. No es lo mismo medir, por ejemplo, cuánto mide un pedazo de madera que vas a poner en tu casa. Entonces puedes usar una regla donde la precisión con que vas a medir eso pues es de 1 milímetro, porque es lo que te permite ver la regla. Sin embargo, en objetos que son de alta precisión, pues se utilizan, por ejemplo, calibradores Vernier que pueden llegar a tener hasta 1 micrómetro de precisión. Eso es muy pequeño, no se puede ver simplemente, y se recomienda utilizar este aparato en los casos que sea necesario. Y bueno, si nos vamos al extremo de las superficies ópticas, ya se usa un interferómetro que puede llegar hasta nanómetros de resolución. Oye, y entonces, ¿cuál es así la importancia de la precisión en estos objetos? Bueno, la importancia de la precisión en un instrumento astronómico como el que les mostré hace un momento, sí, es muy relevante. De eso depende que funcione. Las matemáticas están inmersas en todo esto porque tienes que hacer el cálculo de que garantice
la función y que los componentes se embonen adecuadamente. Y hay máquinas que trabajan con esta precisión continuamente. O sea, ¿cuál es la importancia de que existan estas máquinas? Sí, hay unas máquinas modernas que se llaman máquina de medición por coordenadas. Es básicamente un palpador, digamos, un palpador como mi dedo, que lo que hace es que está en un volumen, diseñado para un volumen, y se va moviendo y va tocando diferentes secciones de alguna pieza. En ese momento que la toca, manda la señal con la información de la coordenada precisa donde fue el toque. Y la computadora procesa toda esa información para crear la geometría a la cual estás midiendo. La resolución que se puede obtener y la precisión es de alrededor de 1 micrómetro y se utiliza a menudo en los instrumentos astronómicos debido a que son instrumentos que van a contener componentes ópticas que requieren de un posicionado muy específico para que el telescopio tenga los resultados que esperamos ver, por ejemplo, de Júpiter. ¿Y cuáles son las máquinas de precisión por coordenadas? Bueno, las máquinas de medición por coordenadas hay una gama enorme, son parecidas a las máquinas CNC, control numérico por computadora, pero estas se utilizan básicamente para medir. Son las del palpador que te estaba platicando y que permiten obtener esta información de meteorología. Muchas gracias, Alejandro, por esta entrevista y por toda esta información. No, pues un gusto, y nada más les quiero comentar para que se imaginen, 1 micrómetro, el grosor de un cabello mide 100 micrómetros en promedio. Entonces es una locura. Con esto me despido y nuevamente gracias. Gracias por estar en el programa. Y volvemos con esto que es Jóvenes en TV. Me gusta que mientras las computadoras se han ido sofisticando, también el diseño. Pues sí, van de la mano. Ahora los programas CAD están en la nube. Así se puede trabajar vía remota y las actualizaciones están siempre disponibles. El tema de la precisión es otra cosa que me impacta. Hacer piezas que encajen perfectamente con otra, ¡wow! Es que es necesario en ciertas industrias, como en la automotriz, la aeroespacial o no sé, para hacer piezas dentales o prótesis, ya que son piezas que tienen que encajar a la perfección. O incluso para hacer galletas de manera industrial, se necesita optimizar los cortes a troquel o suajes para que de un tajo, cientos de galletas cortadas. Bueno, ya sé qué figura quiero para el molde de mis galletas. ¿Me vas a acompañar a esos lugares en los que imprimen en 3D? Elemental, compañera, yo te llevo, pero tengo que decir la pregunta del programa. ¿Sí? ¿Cuál es el grosor de un cabello humano? No olviden comentar con el hashtag Elemental para poder localizar sus respuestas. También los invitamos a entrar al grupo de Facebook Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa. Y también no se pierdan el siguiente segmento de las radios comunitarias en México, un tema padrísimo y poco conocido. Nosotros no nos despedimos, nos vemos al rato en otro segmento de Elemental. Adiós. Adiós.